En este video vamos a estudiar el movimiento circular uniforme, que es aquel en el que la partícula recorre una trayectoria circular, como esta circunferencia. Y también es aquel en el que la velocidad angular es constante, es decir, se recorren ángulos iguales en tiempos iguales. Para estudiar este tipo de movimiento, lo más conveniente es utilizar coordenadas polares. Supongamos que tenemos un vector de posición dado por el vector r, que forma un ángulo θ con el eje horizontal. Las componentes de r a lo largo de x y y serían r coseno de θ y r seno de θ correspondientemente. Por lo que el vector r en coordenadas cartesianas estaría dado como r coseno de θ a lo largo de x más r seno de θ a lo largo de y. Y el vector unitario a lo largo de la dirección de r, definido como el vector r entre su norma, estará dado como coseno de θ a lo largo de x más seno de θ a lo largo de y. Como el movimiento circular ocurre en un plano, es decir, en dos dimensiones, necesitaremos de un segundo vector unitario para describir el movimiento de la partícula en el plano. Llamemos a ese vector θ unitario. Este vector tiene que cumplir con que sea perpendicular al vector unitario r, es decir, el producto escalar entre θ y r tiene que ser 0 y tiene que tener norma 1. Por lo tanto, el conjunto de vectores r y θ, que serán los vectores de la base de nuestro sistema coordenado, tendrá que ser un sistema ortonormal. Supongamos que este vector θ unitario en coordenadas cartesianas está dado como θx a lo largo de x más θy a lo largo de y. Que θ sea perpendicular a r nos lleva a esta expresión, y que la norma de θ sea igual a 1 se puede escribir de esta manera. Ambas expresiones tienen que ser válidas para cualquier valor del ángulo θ. Utilizando estas dos relaciones trigonométricas, podemos entonces resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, θx y θy, dándonos como resultado que el vector θ unitario será igual a menos seno de θ a lo largo de x más coseno de θ a lo largo de y. Así, dado un vector unitario r que forma un ángulo θ con el eje x, el vector unitario θ será un vector de norma 1 perpendicular al vector r que es tangente al arco de circunferencia que subtiende el ángulo θ justo en el punto en donde se encuentra el vector r unitario. Regresemos al estudio del movimiento circular. La trayectoria de la partícula será una circunferencia y por lo tanto la magnitud del vector de posición de la partícula en cada instante de tiempo será una constante e igual al radio de la circunferencia. Pero como la partícula se está moviendo, el ángulo que hace el vector de posición con respecto al eje x estará cambiando con respecto al tiempo, es decir, será una función del tiempo. Esto quiere decir que el vector de posición, a su vez, también será una función del tiempo. Esto lo podemos apreciar en los siguientes esquemas. Si observamos, para cada instante de tiempo, t1, t2 y t3, la magnitud del vector de posición es constante e igual a r, el radio de la circunferencia. Pero el ángulo que forma cada uno de estos vectores de posición en cada instante de tiempo variará. Sabemos que los vectores unitarios θ y r son función del tiempo. Analicemos entonces cómo es que estos varían con respecto al tiempo. Es decir,
determinemos cómo son las derivadas con respecto al tiempo de θ unitario y de r unitario. Haciendo un poco de álgebra, podemos encontrar estas dos expresiones para cada una de estas derivadas. Para simplificarlas, definamos la velocidad angular, denotada con la letra omega, como la derivada del ángulo θ con respecto al tiempo. Observemos que las unidades de la velocidad angular, omega, son las unidades de 1 entre las unidades de tiempo. Definiendo así la velocidad angular, las derivadas de los vectores unitarios θ y r se pueden expresar de esta manera. Veamos ahora cómo es la velocidad. Como la trayectoria de la partícula es circular, el movimiento ocurrirá a lo largo de esta curva, que corresponde al arco de circunferencia de radio r subtendido por el ángulo θ, y es igual al radio del círculo por el ángulo θ. De hecho, si θ fuese igual a 2π, el arco subtendido por 2π sería igual a la circunferencia del círculo de radio r. Sabemos que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria de la partícula, y como en este caso la trayectoria es una circunferencia, entonces el vector velocidad apuntará en cada instante de tiempo a lo largo del vector unitario θ. Calculemos la velocidad. La rapidez de la partícula, que es la magnitud de la velocidad, estará dada por esta expresión, en donde S es el arco de la circunferencia de radio r subtendido por el ángulo θ. Entonces, la velocidad estará dada por esta expresión, que será igual a la derivada de r con respecto al tiempo por θ más r por la derivada de θ con respecto al tiempo. Pero como el movimiento es circular y por lo tanto la trayectoria es un círculo, el radio es constante. Por lo tanto, este término se anula. Recordando que el cambio del ángulo con respecto al tiempo es la velocidad angular omega, encontramos que la velocidad de la partícula estará dada por esta expresión. Conociendo la velocidad podemos determinar la aceleración, pues esta está dada como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Para ello, recordemos la expresión de la velocidad, cómo cambia el vector unitario θ con respecto al tiempo y la definición de la velocidad angular. Así, la aceleración estará dada por esta expresión, que será igual a la derivada de la rapidez con respecto al tiempo a lo largo del ángulo unitario θ, más la rapidez por la derivada del ángulo unitario θ con respecto al tiempo, que será igual a la diferencia de estos dos términos. Definamos la aceleración angular, que estará dada como la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Las unidades de la aceleración angular son las de 1 entre las unidades de tiempo al cuadrado. Así, la aceleración en un movimiento circular estará dada por esta expresión. Observemos cómo el primer término corresponde a un cambio en la magnitud de la velocidad, es decir, en un cambio en la rapidez, mientras que el segundo término estará dado por un cambio en la dirección de la velocidad. Recordemos que un movimiento circular uniforme es aquel en el que la velocidad angular es constante, es decir, aquel en el que la partícula recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, la velocidad angular es constante o la aceleración angular es cero, lo cual implica que la velocidad es constante. Así, la aceleración de la partícula en un movimiento circular uniforme estará dada por esta expresión. A la aceleración así obtenida se le denomina aceleración centrípeta, pues esta
se dirige hacia el centro de la órbita circular. Así, en un movimiento circular uniforme, en donde la trayectoria de la partícula es un círculo, la velocidad será siempre tangente a la trayectoria y la aceleración, que será una aceleración centrípeta, apunta hacia el centro de la trayectoria. Resumiendo, en un movimiento circular uniforme, debemos recordar que tanto el vector unitario r como el vector unitario θ son funciones del tiempo, que, dado que la trayectoria es circular, la magnitud del vector de posición de la partícula es siempre constante y corresponde al radio de la trayectoria. Por ser un movimiento uniforme, la velocidad angular es constante, es decir, se recorren ángulos iguales en tiempos iguales. Que la velocidad de la partícula es siempre tangente a la trayectoria y que la aceleración, que denominamos aceleración centrípeta, se dirige siempre hacia el centro de la trayectoria.